¿Alguna vez te has preguntado cómo sería adentrarse en el corazón de Chernobyl? No solo para sobrevivir, sino para enfrentarte a los misterios que la radiación dejó atrás. Pues Chernobylite te sumerge en la famosa zona de exclusión de Chernobyl. Aquí la realidad y lo sobrenatural se entrelazan de una manera tan absorbente que te hace cuestionar tu propio juicio. O sea, como la gente marihuana. Es una experiencia que mezcla horror, ciencia ficción y elementos RPG. Si te gustan los juegos que te hacen sentir vulnerable en un entorno peligroso, entonces debes probar Marihuana Simulator. Entonces te voy a contar por qué deberías dar una oportunidad a Chernobylite, un juego tan inmersivo que te hará sentir radioactivo desde el momento que empieces a jugar. Desarrollado por The Farm 51, Chernobylite es un juego de supervivencia y terror en primera persona que te coloca en la piel de Igor Kiminuk. Vamos a decirle Igor solamente. Igor es un físico que regresa a Chernobyl para buscar respuestas sobre la desaparición de su prometida. Lo que comienza como una búsqueda personal rápidamente se convierte en una lucha por la supervivencia. Y a lo largo del juego, las decisiones que tomas no solo afectan la historia, sino a las personas que encuentras en el camino. Esto añade una capa emocional y psicológica que te enganchan desde el principio. Aquí tus decisiones tienen peso real. A lo largo del juego te verás obligado a tomar decisiones morales difíciles que afectarán no solo a tu personaje, sino también a los compañeros que reclutes. Estas decisiones también influencian la historia y los eventos del juego, dándole un toque RPG muy bien implementado. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, solo elecciones que pueden hacerte cuestionar tus propios valores. La exploración del juego no es lineal, por lo que puedes moverte libremente por diferentes mapas de la zona de exclusión. Puedes elegir qué misiones completar, cómo gastar tus recursos y cuándo volver a la base. Esto permite que cada jugador tenga una experiencia única en cada partida. Y el terror aquí no es del tipo jumpscare. En su lugar, el juego opta por crear una atmósfera de constante incertidumbre. Los elementos de ciencia ficción y las anomalías que encuentras mientras exploras aumentan esa sensación de que nada es lo que parece. Te enfrentas tanto a enemigos físicos como a tus propios miedos, lo que hace que el terror psicológico sea el verdadero protagonista. La radiación es omnipresente, pero no es solo un obstáculo ambiental, es parte integral de la jugabilidad. Sobrevivir en la zona de exclusión no es fácil. Debes gestionar tus recursos cuidadosamente, desde la comida y el agua hasta las municiones y suministros médicos. Esta gestión agrega una capa de dificultad que te mantiene alerta en todo momento. Además, tienes que construir y mejorar tu base, lo que requiere que encuentres materiales dispersos por todo el mundo del juego. A medida que avanzas, puedes reclutar a varios personajes que te ayudarán en tu misión. Cada uno tiene sus propias habilidades y personalidades, y como los trates afectará su lealtad hacia ti. Este aspecto le da un toque de estrategia, ya que debes equilibrar quién se queda en tu equipo y cómo utilizas sus habilidades para sobrevivir. El combate no es tan directo como en otros juegos de acción. No solo es disparar a todo lo que respire, cada bala cuenta, y cada encuentro es una cuestión de vida o muerte. Los enfrentamientos con soldados de la NAR, la facción enemiga, o las criaturas mutadas siempre te dejan en tensión, sabiendo que un error podría costarte caro. El juego lleva el nombre de una sustancia ficticia, Chernobylite, un material altamente radioactivo y poderoso que juega un papel clave en la historia y en las mecánicas del juego. No solo es el núcleo de los eventos sobrenaturales que ocurren en la zona de exclusión, sino que también es una mouse que herramienta que te servirá para más tarde. La base no es solo un lugar para descansar, es el corazón de las operaciones que vayas a hacer. A medida que exploras la zona de exclusión, recolectas materiales para mejorar tu refugio y equipar mejor a tu equipo. Puedes fabricar armas, armaduras y herramientas, así como mejorar las instalaciones para que tus compañeros puedan entrenar o recuperar salud, ya que reclutar compañeros no solo te ayuda en combate, sino que también afecta la historia y la dinámica del juego. Las interacciones con ellos influyen mucho en cómo se desarrollan los eventos y en quién también trabajan contigo. Algunos compañeros pueden estar en desacuerdo con tus decisiones, lo que añade una capa emocional a las interacciones. Tener una buena relación con ellos puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso en las misiones. El ambiente es uno de los más inmersivos que se hayan visto en un juego de supervivencia. El mundo, aunque desolado, está lleno de detalles que te hacen sentir que estás en una zona realmente devastada por un desastre nuclear. Cada edificio en ruinas, cada bosque denso y cada estructura abandonada cuentan una historia, y la atmósfera opresiva de la radiación y el aislamiento constante te mantienen alerta en todo momento. Y es que la razón por la que es increíblemente inmersivo es porque el equipo de desarrollo utilizó tecnología de escaneo 3D para recrear fielmente los alrededores de Pripyat y la planta nuclear de Chernobyl. Este nivel de detalle no solo hace que el juego se vea impresionante, sino que también genera una atmósfera tan real que puedes sentir el miedo y la tensión con cada paso que das. Una de las grandes fortalezas de Chernobylite es su rejugabilidad. Gracias a las múltiples decisiones
decisiones que puedes tomar y a las distintas formas de abordar cada misión, el juego puede ofrecer una experiencia completamente diferente cada vez que juegas. Si te gustan los juegos que te ofrecen opciones y consecuencias reales, este título es perfecto para ti. Los enemigos aquí no son tontos, bueno, 2-3, pero la inteligencia artificial de los soldados de la NAR y de las criaturas mutadas es sorprendentemente adaptativa. Los enemigos cambian de táctica según tus movimientos y a veces prefieren retirarse para reagruparse, lo que añade más desafío, ya que no puedes simplemente atacar contra ellos. El juego te obliga a pensar y planificar cada ataque. Y como cualquier juego, Chernobyl Light tiene sus fallos. Algunos jugadores han reportado bugs que van desde problemas menores de animación hasta errores de colisión que pueden romper la inmersión. De hecho, a mí se me crashó el juego en la Play. Si bien no son extremadamente comunes, pueden ocurrir en momentos inoportunos. Afortunadamente, el equipo de desarrollo ha sido bastante activo en lanzar parches y actualizaciones para corregir estos problemas. La duración del título está bien equilibrada. No es un juego que te atrapará durante cientos de horas, pero tampoco es una experiencia breve. Dependiendo de cómo juegues y de cuántas misiones secundarias completes, puedes esperar invertir entre 15 y 30 horas. Es una duración que no se siente ni demasiado extensa ni demasiado corta, perfecta para quienes buscan una experiencia profunda pero manejable. Si hay algo que queda claro al hablar de Chernobyl Light, es que es una experiencia que trasciende las expectativas, una fusión bien hecha de historia, emoción y mecánicas de juegos complejas. Mientras exploras las ruinas de Chernobyl, sientes una conexión profunda con el entorno, no solo porque esté basado en un lugar real lleno de historia, sino porque el juego logra capturar la desesperación, la incertidumbre y la esperanza que surgen de esa tragedia. Todo, desde la atmósfera opresiva hasta los misterios sobrenaturales que rondan por cada rincón, te mantienen enganchado. El título te obliga a tomar decisiones difíciles, a forjar relaciones con personajes que pueden cambiar el rumbo de tu misión y a adaptarte constantemente a un entorno que es tanto hostil como hermoso. No es un juego que se limita a ofrecer acción sin sentido, es un título que te hace reflexionar, que te atrapa emocionalmente y que desafía tu capacidad de planificar y sobrevivir. Cada elección que haces tiene un impacto real, y cada paso que das en la zona de exclusión te acerca más a la verdad, o te empuja al borde de la desesperación. Y es precisamente esa inmersión lo que hace que Chernobyl Light se sienta tan único. No es un juego que olvides fácilmente, te deja una marca, una sensación de haber vivido algo más allá de lo común. Si te gustan las historias profundas, las decisiones que importan, y un mundo que parece vivo, pero que al mismo tiempo está al borde del colapso, este es un juego que no deberías pasar por alto. Así que si estás buscando algo que te desafíe tanto mental como emocionalmente, dale una oportunidad. Puede que termines con más preguntas que respuestas, pero esa es la magia de Chernobyl Light. Nunca sabes realmente lo que te espera en el siguiente paso. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te ha gustado el contenido y quieres ver más recomendaciones como estas, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Ya has jugado Chernobyl Light o te animarías a probarlo después de lo que viste hoy? Déjame saber tu opinión y como siempre, nos vemos en el próximo video.